hemos iniciado nuestra serie de los 10 mandamientos. La semana pasada, hermanos, estuve hablando de una introducción a los 10 mandamientos. Y esta introducción está en el contexto de Éxodo capítulo 19, porque todo el pueblo, si nos acordamos, hermanos, está alistándose al encuentro del grandioso, del majestuoso, del Rey de Reyes. Y habíamos visto que Dios se asomó a ellos después de darles unas instrucciones de guardarse 3 días, de purificarse, tener ropas limpias, estar todos listos, preparados para el encuentro con Dios. No nos podemos perder si leemos muy rápido Éxodo o si leemos muy rápido Génesis y todos los primeros libros de la Biblia. Nos podemos perder en no percibir la profundidad del amor de Dios. Habíamos visto, hermanos, la semana pasada que los 10 mandamientos están en un contexto de amor. Dios los dio porque amaban al pueblo, que quería su deseo de Dios, en el corazón de Dios, en el espíritu de los 10 mandamientos estaba: yo quiero ser de ustedes un especial tesoro, una nación santa, una nación de sacerdotes, una nación pura, un ejemplo de nación. Y hermanos, Dios habla al dictar los 10 mandamientos, al escribirlos, habla en un lenguaje de amor, de pacto, de compromiso, porque Dios quiere tener una comunión con su pueblo. Y esto se cumple, hermanos, en perfección con nuestro Señor Jesucristo. Eso lo habíamos hablado un poco la semana pasada. Y hoy, hermanos, vamos ahora aún más a meternos en el primer mandamiento. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, hermanos. Ahí es donde encontramos primera vez los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Éxodo capítulo 20 y vamos a leer 1 y 2. Lo que voy a poder alcanzar en esta hora, hermanos, es como cuando uno ve el mar y te asomas a la orilla del mar y ves que las olas vienen y caen muy lejos tuyo y solo viene una parte del agua a mojar tus pies. Creo yo que algo así vamos a lograr hacer con el primer mandamiento. El primer mandamiento, hermanos, es tan profundo que creo yo que necesitamos entregar todo nuestro corazón y no nos va a alcanzar el tiempo ni esta vida para poder todavía ir a las profundidades de este precioso primer mandamiento. Hermanos, les había dicho que este primer mandamiento, los 10 mandamientos son como la carta magna de la Biblia. Es una columna principal de la Biblia. Si tú sacas los 10 mandamientos, se cae la Biblia. Hermanos, es lo que estamos hablando en el contexto de los 10 mandamientos. Y en este contexto, hermanos, el primer mandamiento vendría a ser el principal de los 10. Si tú quitas el primer mandamiento, se caen todos los demás. El primer mandamiento sostiene los demás. Hermano, si tú no cumples el primer mandamiento, no vas a poder cumplir los demás. Si existiera alguien, y al final vamos a ver cómo puede ser real esto, si hay alguien que puede cumplir el primer mandamiento en su plenitud, pues podrías cumplir los 9 restantes. El primer mandamiento, hermanos, es el principal de los 10. Y parte así. Éxodo capítulo 20 del 1 y 2 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 3. Y ahí está el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. Los hermanos, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, yo estoy tan emocionado, alegre de escuchar de familias de Zona Segura que están practicando la adoración familiar con sus hijos, con su esposa, todos los días, en la medida que les es posible, lo priorizan en su día. Hermanos, por favor, les pido que todos juntos tengamos esta meta, que nuestros niños puedan memorizar los 10 mandamientos y nosotros también. Los 10 mandamientos, hermanos, debemos tenerlo de memoria en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y vamos a volver a leer, hermano. Y habló Dios estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, aquí podemos ver, y la semana anterior, y los que no estuvieron presentes, pueden verlo después del video. Hermanos, no se pierdan estas series y tú tienes el alcance de los videos, los audios que te vamos a mandar por WhatsApp para que tú puedas escuchar con más calma y poder anotar los puntos que tal vez no pudiste tomar apuntes al momento. Pero aquí Dios, hermanos, está haciendo recordar al pueblo: mira, yo fui que
te saqué de la tierra de Egipto. En otras palabras, pueblo, yo te amo. ¿Quién de ustedes ha hecho este gran sacrificio? Me acuerdo, hermanos, en un programa de televisión que reconstruían casas de personas que no tenían recursos y que ayudaban a las comunidades. Y este programa consistía en que les hacían una sorpresa. A la persona lo sacaban de su casa, les regalaban un viaje y mientras iban de viaje destruían totalmente su casa, que generalmente era una casa muy precaria, que se estaba muy básica. La destruían y construían una lujosa casa, una casa hermosa. Y en una oportunidad a una mujer que era una madre soltera, que trabajaba duro para que sacara a sus hijos adelante, tenía como 4 o 5 hijos pequeños, su esposo había fallecido y esta mujer trabajaba muy duro y no tenía muchos recursos porque todo su dinero se iba para que sus hijos estudien. Así que agarró este programa, la sacó de viaje a ella y sus hijos y mientras duraba este viaje destruyeron toda la casa, pero antes de destruir, esto me llamó la atención, tomaron una foto a la casa, que era una casa que se estaba cayendo, que la pintura ya no existía, tenía desfogues de agua por todo lado, etcétera, etcétera. Te puedes imaginar. Y sacaron una foto de la casa y después comenzaron a construirle, quedó una casa magnífica. Pero cuando terminaron la casa, cogieron esa foto antigua y la pusieron en un cuadro al inicio de la casa. O sea, uno abría la puerta y lo primero que veía era esa foto de la antigua casa. Así que vino la señora, le mostraron la nueva casa y estaba tan emocionada, abrió la puerta y vio su casa antigua. Y ahí había un rótulo que decía, para que te acuerdes de dónde saliste. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos tener una foto de nuestra vida antigua, de nuestra vida pasada y que diga, acuérdate constantemente de dónde te saqué? Acuérdate. Y los 10 mandamientos sirven para eso. Acuérdate a través de los 10 mandamientos que el Señor es el verdadero que te puede amar. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros somos tan rápidos para olvidar y entrar en el confort y olvidarnos de dónde Dios nos sacó? O aún más, ¿dónde estaríamos si no conociéramos a Dios? Estaríamos tal vez en nuestros placeres. Sí, tal vez otros tendrían más bienes. Yo no sé, hermano, pero tal vez estaríamos y seguramente estaríamos con vidas destruidas, divorciados, N cosas, hermanos. Entonces los 10 mandamientos, Dios está diciéndonos, acuérdate de dónde te saqué. Y versículo 3, no tendrás otros dioses delante de mí. Y así empieza los 10 mandamientos. No tendrás. Date cuenta, hermano, si puedes subrayar las primeras 2 palabras, no tendrás. ¿Por qué te das cuenta, hermano, que está en segunda persona? Está diciendo, tú no tendrás. No dice, no tendremos otros dioses. Dios desde el inicio quiere ser claro con su pueblo. Tú. Está siendo personal. Tú. No está hablando a un conjunto. Está diciendo de frente tú. Tú, Renato. Tú, César. Tú, Gaby, tú, no dice, porque si sería en un tema plural, en un lenguaje plural, podríamos decir, mira, no es un mandamiento directamente para mí, esto es para todos nosotros, yo sí quiero cumplir ese mandamiento. No, Dios no quiere que tengamos ese pensamiento. Dios desde el inicio dice, tú no vas a tener otros dioses delante de mí. No es un primer mandamiento genérico. No es un primer mandamiento para todos, es para ti. Es para ti. Si cuando lees los 10 mandamientos estás mirando a tu vecino y dices, no, sí, esta prédica es para él, esta prédica es para ella, no entendiste los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es para ti. Tú no tendrás otros dioses delante de mí. Hermanos, cuando leemos los 10 mandamientos, debemos tener en cuenta el espíritu del mandamiento, el corazón del mandamiento y no simplemente la letra. Llegó un momento en la época de Jesús donde los líderes que enseñaban las escrituras, que enseñaban lo que en ese momento llamaba la Biblia, los que enseñaban la ley, estos 10 mandamientos, llegó un punto que solo comenzaron a evaluar la letra, pero no el corazón ni el espíritu del mandamiento. Entonces ellos decían, por ejemplo, el mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces ellos decían, mira, yo no me inclino a ningún ídolo, de hecho de madera, de cemento, ni de yeso. Yo cumplo perfectamente ese mandamiento.
Hay otro mandamiento que dice, no matarás. Entonces yo nunca he derramado sangre de nadie. Yo cumplo ese mandamiento. Y hasta llegó un punto de decir, mira, nosotros cumplimos los 10 mandamientos a perfección. Y viene Jesús y les va a decir en Mateo capítulo, no lo busquen hermanos, en Mateo capítulo 5 Jesús va a ir al espíritu de los mandamientos, de los 10 mandamientos. Va a ir al corazón de los 10 mandamientos. Y va a decir, por ejemplo, él dice, antes sus antepasados les dijeron, no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, Jesús está diciendo ahora, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano ya infringió ese mandamiento. Entonces Jesús y Dios, siendo Dios, va al espíritu, va a la verdadera interpretación de los 10 mandamientos, va al corazón. Pues como les digo, un religioso en esa época decía, mira, yo nunca he matado a nadie, yo cumplo ese mandamiento. Y Jesús dice, ¿cómo? A ver, y Jesús realmente está atacando el problema. Porque, hermanos, ¿por qué uno mata? ¿Por qué uno asesina? ¿Por qué uno derrama sangre inocente? Ahora, hermanos, el mandamiento no, aquí estoy hablando un poquito en la generalidad. Cuando lleguemos a ese mandamiento lo vamos a analizar aún más, pero ese mandamiento, hermanos, no se trata, digamos, si alguien está manejando su carro y está en todos sus cabales, no está borracho y está bien concentrado y de pronto se mete a alguien y lo tiene que atropellar y tal vez sucede una desgracia y lo mata. Ese mandamiento no se aplica a esa persona porque esa persona estuvo muy cuidadosa. Pero si hay un borracho y alguien que no cuida y está manejando su carro y mata a alguien, obviamente él va a ir a la cárcel por asesinato. Pero, hermanos, Jesús realmente está interpretando la ley y está diciendo, ¿por qué uno realmente asesina injustamente a alguien? Por algo antes, algo está pasando antes. Y Jesús dice, eso se llama ira, odio. El asesinato no está solo cuando tú clavaste un cuchillo en ese corazón, sino cuando tú te enojaste, lo odiaste en tu corazón. Y los 10 mandamientos, Jesús no está cambiando ningún mandamiento. Lo que Jesús está haciendo en Mateo capítulo 5 cuando dice, mas yo os digo, está diciendo Jesús realmente cómo se debe interpretar los 10 mandamientos. Debemos ir al corazón. Ahora, hermanos, vamos a ir al corazón del primer mandamiento, al espíritu, a lo que realmente significa el primer mandamiento de no tendrás otros dioses delante de mí. No tendrás otros dioses delante de mí. ¿Qué implica este gran mandamiento? ¿Cuál es el espíritu de este mandamiento? Hermanos, en primer lugar, esto implica dos cosas. Que debemos tener a Dios por nuestro Dios. Repito, que debemos tener a Dios por nuestro Dios. Y que no debemos tener ningún otro Dios. Parece un juego de palabras, hermanos, pero aquí hay mucha profundidad. Voy a volver a repetir. Debemos tener a Dios por nuestro Dios. Y no debemos tener ningún otro Dios. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos, dice el salmista. El apóstol Pablo en Primera de Corintios va a decir, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. En Primera de Corintios 8:4. Y el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, él estaba proclamando y decía, hablaba de los ídolos y decían, los ídolos se derrumbaron, aún se han postrado, no pudieron salvar la carga, sino que ellos mismos han sido cautivos. El profeta Isaías está diciendo, los ídolos no son nada. El apóstol Pablo, el Nuevo Testamento está proclamando, los ídolos no son nada. Y toda la Biblia, desde el inicio hasta el final, nos está anunciando que solo hay un Dios, solo existe un Dios, y ese Dios debe ser nuestro Dios y no debemos tener otro Dios. Vamos a ir todos juntos a Deuteronomio capítulo 6. Este versículo, hermanos, es para los judíos es la base de su doctrina y después es la base de la doctrina para los cristianos, porque el mismo Jesús la enseñó y la cimentó. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Si continúan Éxodo van a encontrar Levítico y después el número Deuteronomio. Entonces vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y leamos todos juntos este precioso texto. Es muy pequeño y dice así: escucha, oh Israel,
El Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. El Señor uno es. El Señor uno es. No existen varios dioses. Solo hay un Dios. Y la Biblia, desde el inicio de su etapa hasta el final, nosotros creemos firmemente, y no solo lo creemos, lo sabemos, porque es la Biblia nuestra máxima autoridad, y la máxima autoridad es porque es un libro escrito por Dios para nosotros. Nos está anunciando que solo hay un Dios en todo este vasto universo. No existe otro. Salomón proclamó y dijo: oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. No hay otro Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Hermanos, ¿qué significa esto? ¿Habrá algo o alguien en este universo o en esta tierra que pueda igualar a Dios? ¿Habrá algo que se pueda comparar con Dios? Les hago una pregunta muy teológica, hermanos, muy teológica, y quiero que pienses bien. Piensa bien en esta pregunta. A ver, hermano Jackson, piensa en esta pregunta. ¿Qué crees que se compara o se asemeja más a Dios? ¿Un ángel o un gusano? Un ángel majestuoso con alas, con esas alas tan increíbles que nos describe la Biblia, alas tan portentosas, admirables, glorioso, o un triste gusano o lombriz de la tierra. ¿Cuál de los dos se puede parecer más a Dios? Hermanos, ninguno de ellos se parece a Dios. Ni ese ángel majestuoso, ni esa lombriz, nada se puede parecer a Dios. Porque Dios es único. Dios no tiene sinónimo. Dios no puede ser comparado ni semejado a nada, absolutamente nada. A nada. Porque Dios es. Y toda la Biblia nos va a demostrar que Dios es único y singular. No hay nada que se pueda asemejar más a Dios. Nada. Incluso si Dios tendrá antónimo. Sí, Dios no tiene sinónimo, no tiene nada parecido, no hay nada que lo podamos comparar a Dios, pero Dios tendrá antónimo. Si por ejemplo yo digo antónimo de ancho, tú me dirás delgado. Si te digo antónimo de alto, me dirás bajo. Si te digo antónimo de bonito, me dirás feo. Pero si te digo antónimo de Dios, y si en tu mente está a decir el diablo, estás cometiendo una gran herejía bíblica, porque Dios tampoco tiene antónimo. Sería ponerle un antónimo a Dios, sería subirle de nivel al diablo. ¿Y cuántos cristianos hacen eso? Poniendo como antónimo de Dios al diablo, como que el diablo es el rival de Dios y está a la misma altura de Dios peleando. Hermano, el diablo es una vil criatura de Dios. El diablo no puede moverse ni un milímetro, ni un centímetro, si no va al Rey de Reyes, al Señor y al Majestuoso y le pide permiso. No puede actuar por sí mismo. Y eso puede traer más preguntas, pero no es el tema, hermanos. En otras series lo explicaremos a profundidad. Entonces, hermanos, la Biblia nos deja claro que solo hay un Dios y no hay dioses. Ahora, ¿qué implica que nosotros reconozcamos a Dios como nuestro Dios? ¿Qué implicaciones y aplicaciones tiene que nosotros tengamos que reconocer a Dios como el único y soberano Dios? Primera aplicación o primer implicación, hermanos. Primera cosa, para poder elegir a Dios, debemos tener cierta idea o conocimiento previo de Él. Para que el hombre pueda elegir a Dios, tiene que tener un conocimiento de Él, algo previo de Él. Así como cuando alguien quiere casarse, ¿no? Tiene que saber por lo menos cómo se llama, por lo menos quién es su familia, por lo menos qué planes tiene. ¿O tú te casarías sin esos conocimientos previos con esa persona? Cuando yo estaba muy enamorado de Gaby, tuve que conocerla aún más y ver desde lo básico, cuál es su nombre, qué edad tiene, y ahí de ahí poco a poco ir profundizando en qué planes tiene, cuáles son sus propósitos, etcétera, etcétera.
Hermanos, necesitamos, para esto, hermanos, es muy importante y la Biblia ha dejado diferentes convicciones para que el hombre no tenga ningún argumento de decir, no, yo no conocía a Dios. El primer argumento que la Biblia nos dice es que Dios dejó y que tenemos esta naturaleza que nos rodea, estos cielos vastos, que cualquier hombre que diga y mire y no atribuya que hay un creador detrás de esto, hermanos, la Biblia lo descifra como un necio. Segunda cosa, hermanos, segunda implicación, para tener a Dios como nuestro Dios, debemos tener un pacto solemne con Él. Debemos tener un pacto solemne con Él para que sea nuestro Dios. Una vez que el hombre lo reconoce como el único Dios, para cumplir este mandamiento debemos tener un pacto solemne con Él. Es decir, tú vas a ser, yo quiero ser, yo solo te voy a adorar a ti. Y eso va a estar todas mis fuerzas en adorarte a ti y solo a ti. Lo voy a extender más esta idea en el tercer punto. Dice, debemos tener a Dios como nuestro Dios. Esto implica que debemos adorarlo solo a Él. El tercer punto, hermanos, la tercera implicación es que debemos adorarlo solo a Él. Debemos hacer todo lo que está en nuestro corazón para reverenciarlo. Los serafines, estos ángeles que están rodeando a Dios, ellos se cubren el rostro para no verlo, lo reverencian constantemente. Los hombres que tuvieron un encuentro con Dios en el Antiguo Testamento tuvieron que cubrirse el rostro para reverenciarlo a Dios. Hermanos, la adoración consiste en postrarnos y alabarlo solo a Dios. La adoración, hermanos, solo le puede pertenecer a Dios. Dios no va a compartir el 50% de tu corazón y el 50% que adores otra cosa. Dios quiere completamente el 100% de tu corazón. ¿Te imaginas un día, a ver, las que están casadas, hermanas, imagínense que un día viene tu esposo y te dice, mira esposa, después de analizar mucho tiempo he decidido hacer algo. Voy a trabajar más duro que antes para darte todo lo que tú necesitas. Voy a cumplir con el dinero para la comida de ti y de nuestros hijos. Voy a construir mejor esta casa, la voy a tener más impecable. Voy a apoyarte en limpiar la casa. Voy a trabajar muy duro. Es más, me voy a esforzar aún para pagar la mensualidad en los mejores colegios y en las mejores universidades de nuestros hijos. Y tú estás ahí sonriendo y diciendo, wow, ¿qué pasó con mi esposo? Qué chévere. Pero de pronto él dice, pero ¿sabes qué? Yo no te amo. Yo amo a otra mujer. Pero no te preocupes, yo voy a cumplir todo contigo, pero yo no te amo. Mi corazón está con otra persona. Pues espero que esa mujer, si pasaría algo así, diga, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero nada de tu dinero. Yo no quiero nada. Lo que yo quiero es tu corazón. Hermanos, de igual forma Dios. Él quiere toda la adoración completa de tu corazón. No un 99.9%. No un 80%, quiere el 100% de tu adoración. Eso implica que no tengamos otros dioses. La cuarta aplicación, tener a Dios como nuestro Dios es temerlo, es temerlo. La Biblia desde el inicio hasta el final, hermanos, nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y en el Antiguo Testamento aún podemos interpretar esta sabiduría como la redención. Entonces, hermanos, todo inicia con el temor a Dios. Thomas Watson, un puritano, es que escribió y dijo, quien tema a Dios, imagina su mirada constante sobre él, como un juez que evalúa todos sus actos. Quien teme a Dios, imagina su mirada constantemente sobre él, como un juez que evalúa todos sus actos. Vivimos, hermanos, con este temor a Dios constantemente. Hermanos, leía en un libro de un soldado inglés que en la Segunda Guerra Mundial él era especialista en la electricidad y se malograron unas antenas que pasaban la corriente eléctrica, así que él tenía que subir de emergencia a estas antenas a arreglar porque están en plena guerra, y él comenzó a arreglar, estaba arreglando, y mientras arreglaba comenzaron a venir unos aviones de los enemigos a bombardear toda esa zona, y él se quedó arreglando y los aviones vinieron y tiraron bombas, y por suerte que cuenta la historia de que este joven no murió con este tremendo bombarderos que estaban destruyendo toda esa parte o esa comunidad. Y después que él bajó,
el general lo encontró y lo llamó la atención y dijo, oye, ¿qué tienes? ¿No tienes temor a tu vida? ¿Por qué? ¿Por qué no dejaste de hacer eso y te escapaste y te refugiaste como todos los demás soldados? Y este soldado dijo, es que yo tenía más temor a usted, mi general, que me llames la atención por no haber hecho un mal trabajo que a esos aviones. Este soldado tenía más temor a lo que este general hacía que estos bombarderos de estos aviones. Entonces, hermanos, debemos tener ese temor, así como este soldado, pero hacia Dios, donde debemos mirar a Dios y decir, mira, yo tengo más temor a Dios que a los hombres. Hermanos, el temor a Dios destruye el temor al hombre. Si tú tienes más temor al hombre, tienes menos temor a Dios. Y cuanto más temor a Dios tengas, menos temor al hombre, porque sabes quién dirige todo. Acordémonos de Daniel en el foso de los leones. Él estuvo dispuesto a ser comido por leones porque tenía más temor a Dios. En ese momento, el rey Darío, el rey persa, engañado por sus administradores legales, que le envidiaban mucho a Daniel, le dijeron, haz un edicto, haz una ley de que nadie puede orar solo a ti, Darío. Uy, el rey lleno de orgullo dice, wow, qué gran artículo, wow, les felicito. Así que lo firmó y él está feliz porque ahora está prohibido en todo el imperio persa orar a cualquier dios, solo debían orar al rey Darío. Así que a mí me llama mucho la atención porque después de que se proclama esta ley de que no se debe orar a ningún dios, solo a Darío, ¿sabes qué hace Daniel? Abre su ventana y se pone a orar. Yo creo que muchos cristianos lo criticarían a Daniel y le dirían, oye Daniel, no seas tonto, oye, sé más estratega. Mira, tú tienes tanta influencia en el gobierno. Si permaneces escondido, yo creo que podemos cambiar el corazón de Darío. Oye, sé más inteligente. ¿Cómo vas a ser tan loco de abrir la ventana? Te van a ver. Es más, Daniel, la oración es a escondidas. Debes orar. Dios te escucha en todo lado. Pero Daniel, a propósito, abre las ventanas y 3 veces al día comienza a orar a Dios. Comienza a orar. Y obviamente esto termina en la sentencia. Pero Dios lo libra de estos leones, porque, hermanos, el temor a Dios debe ser siempre más grande que el temor al hombre. Una vez hablaba con un joven y le decía, mira, si vas a tener que hacer algo y ese algo me va a ofender a mí o me va a hacer pensar, oye, qué malcriado eres, pero haciéndolo, le estás dando la gloria a Dios, le estás dando todo el valor a Dios, hermano, tienes mi permiso para ofenderme. Tienes mi permiso para hacerlo. O sea, hermano, no debes temer más al hombre que a Dios. ¿Cuántos hermanos ponen más su atención a los aplausos de la gente? Y como escribió un teólogo, preocúpate porque cuando la gente te aplauda, probablemente Dios no te está aplaudiendo. Quinta aplicación, hermanos. Tener a Dios por Dios es confiar solo en Él. Qué preciosa palabra, confiar solo en Él. Hermanos, realmente, ¿cómo sabemos que estamos confiando en Dios? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo realmente sabes que tu mejor amigo confía en ti? ¿Cómo realmente sabes que tus hijos confían en ti? ¿Cómo realmente sabes que tu esposa o tu esposo confía en ti? Cuando todo está bien, cuando todo está chévere, sí, ahí es fácil, ahí no vas a darte cuenta. ¿Sabes dónde nos damos cuenta realmente si confiamos en Dios? O aún si tu mejor amigo confía en ti, cuando tienes aflicciones, cuando tienes problemas, cuando ese amigo está pasando problemas, o cuando tú estás pasando problemas, ahí realmente sabes quiénes confían en ti. Ahí realmente sabes en quiénes te puedes sostener. ¿Puedes confiar en Él cuando atraviesas dificultades? ¿Puedes confiar en Dios cuando estás atravesando dificultades? ¿O vas y confías en un banco? ¿O vas y confías en tus papás primero? ¿O en quién? ¿Puedes confiar en sus promesas de Dios cuando la higuera no florece? ¿Cuando nuestras muletas terrenales se han quebrado? ¿Podemos vivir de Dios, de quien brotan todos nuestros manantiales cuando se cierran nuestras fuentes? ¿Podemos confiar en la providencia de Dios cuando no tenemos otro pan que comer que el de nuestros afanes? Hermanos, no hay nadie que podemos confiar más que en Dios.
Todas las demás criaturas son un refugio de mentiras. Un buen cristiano dice, creo que si Dios alimenta a los cuervos, también me alimentará a mí. Creo que si Dios me dará el cielo, también me dará el pan de cada día. ¿Dónde está tu corazón, hermano? ¿Estás confiando en Dios? Sexta aplicación de este mandamiento, hermanos, tener a Dios como nuestro Dios es amarlo. Es amarlo. Hermanos, el temor y el amor se besan. El temor y el amor se besan. No puede haber amor sin temor y no puede haber temor sin amor. Hermanos, nosotros no vamos al cielo porque tenemos miedo de que Dios nos mande al infierno. Porque si no va a suceder lo que Dios le dijo a Moisés, mira, te voy a mandar un ángel y este ángel va a pelear por ti, te va a dar la tierra prometida, pero ¿sabes qué, Moisés? ¿Y sabes qué, pueblo? Yo no iré con ustedes. Y como les decía la semana pasada, ¿qué pasaría si tú estás en el cielo y Dios te dice, mira, ¿sabes qué? Puedes disfrutar de todo el cielo que quieras, pero yo me retiro a otro lugar? Hermanos, un verdadero cristiano diría, oh Dios, no. Si haces eso, este lugar se convertiría en un infierno para mí, porque yo quiero a ti, yo te quiero a ti. Hermanos, y la tercera aplicación de tener a Dios como el único Dios es que lo obedecemos, lo obedecemos. Hermanos, segundo punto de esto es que este mandamiento confronta a dos tipos de personas. Este mandamiento va a confrontar también a dos tipos de personas. En primer lugar, al ateo, al que dice que no existe Dios. La Biblia en Salmos 14 y en Salmos 10 repetidamente dice que el necio, el impío, todo su pensamiento dice no hay Dios. Todo el tiempo está diciendo no hay Dios. Este mandamiento deja por sentado que existe un Dios y un único ser y que debe ser adorado. Pero cuando un ateo recrimina y dice no, yo no creo en Dios, hermanos, este mandamiento lo confronta directamente. Así como Séneca, que fue un historiador y también un asesor de Nerón, uno de los más perversos emperadores romanos, le dijo, cuando le llamó la atención y le estaba diciendo por qué se comporta así, porque Nerón era terrible, y Nerón le contestó, ¿piensas que creo en la existencia de algún Dios cuando hago tales cosas? Hermanos, si quitas de tu mente y de tu corazón a Dios, tienes que poner a otro Dios. Y probablemente pongas a ti mismo como Dios. Y ahí sí te estás dando licencia para hacer lo que te venga en gana. Este mandamiento, en segundo lugar, hermanos, confronta a los que dicen ser cristianos, pero no viven como si Dios fuera su Dios. No viven como si Dios fuera su Dios, pero dicen ser cristianos. Pues realmente, hermanos, estas personas no aman a Dios. No le dan la nata de su amor. Afirman amar a Dios, pero no están dispuestos a renunciar a nada cuando Dios se lo pide. Estas personas solo adoran a Dios cuando las cosas van bien, pero cuando hay aflicción o las cosas, hay adversidad, se van tras el amor del mundo. Piensa en esto, hermano. ¿Cómo atenderías a un rey si viene a tu casa? ¿Cómo lo atenderías? ¿A un presidente si viene a tu casa? ¿Cómo te tomaría este presidente o este rey si él está en tu casa y está hablando y tú estás jugando con un lapicero? Hermanos, ¿cuánto de nosotros estamos frente al Rey de Reyes y realmente no lo estamos amando? Muchos paganos, como decía un puritano, hermanos, muchos paganos han adorado a sus falsos dioses con más devoción de lo que muchos muestran con respeto al verdadero Dios. Muchos paganos, hermanos, han mostrado más devoción de la que algunos cristianos muestran a Dios. Oh, hermanos, necesitamos arrepentirnos. Y el mandamiento continúa y dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Esta frase es muy importante, hermanos, delante de mí. ¿Qué significa delante de mí? Hay una frase en latín que dice coram Deo, que significa delante de ti, que era una idea que los reformadores tenían para decir, hago todas las cosas porque Dios está delante de mí. Todo el tiempo, hermano, tú tienes conciencia de que Dios está todo el tiempo mirando, todo el tiempo está delante de ti.
Y no está delante de ti simplemente para los cristianos, no está como para destruirte, no, hermano, porque ya tienes la sangre de Cristo, pero Dios, Cristo está delante de ti. Eso es un gran consuelo, eso es un gran ánimo. Dios no nos abandona cuando tú haces un pecado. Dios no dice, ya pecaste, me voy. No, Él sigue delante de ti. Esta es una frase preciosa que incluso en la época de la Reforma hacía que un carpintero que estaba haciendo una mesa escondiera una frase en la hechura de la madera y decía Soli Deo Glori, que significaba toda la gloria sea Dios. ¿Qué significaba esto? Hice esta mesa no para los hombres, lo hice para Dios. Entonces es la mejor mesa que yo pude haber producido. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa mentalidad, hermanos? Todo lo que hago, lo hago porque Dios está delante de mí. No porque está mi supervisor, no porque está el pastor o el líder o porque alguien me está viendo. Lo hago porque está delante de Dios. Estoy delante de Dios todo el tiempo. Estoy delante de mi computadora. Entre comillas, yo pienso que nadie me está viendo, pero de pronto pido al Espíritu Santo, Señor, dame esta idea de corandeu. Tú estás delante de mí. Señor, miremos la computadora juntos. Vamos a ir todos a Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Deuteronomio capítulo 27, versículo 15. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, o le erige en secreto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Hermanos, los politeístas creen que hay muchos dioses. Los sirios adoraban al sol, los egipcios adoraban a las vacas, los griegos adoraban a Zeus, pero ¿sabes? Solo hay un Dios. ¿Por qué debe haber un solo Dios? Así como en un barco hay un solo capitán, así como en una cocina solo debe haber un chef maestro, así como en una sala de cirugía debe haber un cirujano maestro, un cirujano líder, porque te imaginas en un barco que haya dos capitanes y un capitán diga vamos al sur, otro diga vamos al norte, o en una cocina que diga un chef diga esto está muy salado y el otro chef diga falta sal. Hermanos, como un teólogo decía, cuando uno mira la complejidad del orden del universo y cómo está constituido todo, solo podemos atribuir que hay un Dios, porque si habría varios dioses, este mundo sería un caos. Un Dios diría, vamos para acá, un Dios diría, vamos para allá. Y si tú comparas las doctrinas de las diferentes religiones o sectas, donde uno dice que la salvación es por lo que uno hace, otro dice, no, la salvación es cuando tú meditas 2 horas, otro dice, la salvación, y todos están contradiciéndose, y el mundo sería un caos. El sistema del universo sería un caos, porque un Dios apuntaría a otro lado, un Dios a otro lado, y la Biblia nos dice, solo hay un Dios, porque vemos que Él dirige todo con absoluto orden en el universo. Hermanos, ahora vamos a entrar al tema más fuerte de este mandamiento, que es la idolatría. La idolatría. Hermanos, cuando hablamos de la idolatría, pensamos muchas veces que la Biblia solo habla cuando uno se postra frente a imágenes de yeso, a imágenes de madera. Y sí, eso está mal, pero no es solo la idolatría, no es solo el corazón del mandamiento. Ahora vamos a meternos como un cirujano que quiere encontrar un cáncer y nos vamos a meter al verdadero corazón, a nuestros corazones, a este mandamiento, y tú al final vas a reconocer si realmente eres idólatra o no eres idólatra. Hermanos, lo que ha sucedido es que hoy en día, en este siglo XXI, hemos cambiado, hemos vuelto nuestros dioses más sofisticados. Es lo único que ha pasado. Me temo, hermanos, que somos más idólatras de lo que podemos imaginar. Uno dice, no, yo no soy idólatra, yo no adoro a tal imagen o a tal cosa, hermanos. Pero realmente somos más idólatras de lo que podemos imaginar. Hermanos, somos idólatras, el primer punto, si confiamos en el brazo de la carne, es decir, si confiamos en el hombre. Jeremías 17:5 deja muy claro y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y estamos hablando no de una confianza ligera donde yo dejo mis llaves del carro a tal persona, oye, cuídame. A esa confianza no se refiere la Biblia. O cuando tú confías en un banco porque pones tu dinero para que te lo cuide, a esa confianza no se refiere la Biblia. Jeremías se está refiriendo a esa confianza de salvación, a esa confianza de mi refugio, a esa confianza que me protege realmente.
Hermanos, ¿cuántos hombres ponen más su confianza en el brazo de la carne? ¿Con qué nos estamos refiriendo eso? ¿Cuántos ponen más su confianza en un jefe, en un esposo, en una esposa? ¿Y cuántos de ustedes viven más para agradar a los hombres que a Dios? ¿Y qué aplicación resulta eso en la vista? Pues tú tienes temor de llamar la atención a alguien porque dices, uy, no, lo voy a ofender. No, tal vez no me va a entender bien. O tenemos miedo o hacemos las cosas solo para que nos supervisen y el jefe venga y nos diga, oh, qué buen trabajo. Hermanos, eso es idolatría. Los sirios confiaban tanto en su poderoso ejército, pero al final quedaron marchitados con el brazo de Dios. Hermanos, José en la Biblia, podemos ver un ejemplo que Potifar, que era su jefe, él le había dado a administrar toda su casa. Y en cierta oportunidad su esposa lo quiso seducir a José. Y José en ese momento dijo, ay, ¿qué hago? Mejor me quedo porque la voy a ofender. Es la esposa de mi jefe. O ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? No, José no negoció. Él salió huyendo porque él tenía realmente puesta su confianza en Dios. Esto resultó que lo mandaron a la cárcel. Y no era una cárcel cualquiera. Era una terrible cárcel, hermanos. Y aún así José pudo decir que todas estas cosas me ayudaron para el bien. Hermanos, ¿estás confiando en el brazo del hombre? ¿Estás confiando en él? Segunda cosa, hermanos, somos idólatras si confiamos en nuestra sabiduría. Somos idólatras si confiamos en nuestra sabiduría. Muchos hombres convierten su Dios a su conocimiento y sabiduría. En la universidad yo tenía un profesor que se molestó y nos llamó la atención un día porque no lo llamamos magíster y lo llamamos profesor. Él dijo, ¿qué? Yo te he estudiado tanto. Y cuando él sacó su doctorado, al día siguiente nos dijo, les pruebo que me digan magíster, me tienen que llamar doctor. ¿Cuántos hombres ponen su sabiduría como su Dios? Todo lo que yo sé es mi Dios. Jeremías va a confrontar eso y va a decir, así dice el Señor, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, y el rico no se gloríe en su riqueza. Oh, aquellos hombres que se están gloriando en que, yo soy inteligente. He visto, hermanos, en tantas comunidades, jóvenes que ingresan a la universidad y se vuelven ingenieros y dicen, mira, y van y regresan a su comunidad y dicen, ustedes no son nada, yo ya lo logré, yo soy ingeniero. ¿Cuántos en las universidades se vuelven ateos? Porque piensan, yo ya conozco más, yo ya soy más sabio que los demás, he ingresado a la universidad, ya tengo estos títulos, o ya soy doctor, magíster, lo que fuera, y lo convierten en su propio Dios y se vuelven ateos. ¿Cuántos? Seguramente tú conoces un montón. Qué terrible, hermanos. Somos idólatras en tercer punto, hermanos, si confiamos en nuestro civismo, si confiamos en nuestro civismo, en nuestra conducta cívica, en nuestro país. Los fariseos, hermanos, en la época de Jesús cometían esta idolatría. Ellos decían, el fariseo puesto de pie oraba para sí mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, y aún como este recaudador de impuestos. Ellos se creían tan cívicos, tan moralistas, yo soy judío y por haber nacido judío, wow, aquí está mi valor. Estos fariseos podrían decir todo lo que querían, pero no podrían decir nunca, soy humilde o no soy orgulloso. ¿Cuántos cusqueños están más poniendo como su Dios a nuestra cultura, a nuestros antepasados, y vemos los extranjeros como, ellos nos roban todo, o fuera Chile, arriba Perú, y comenzamos a poner nuestro civismo como nuestro Dios? O cuántos dicen, si me voy a Europa o me voy a este país, ahí sí voy a tener ese sueño americano y voy a tener riquezas, y ponen su esperanza en los países o en los sistemas económicos y se vuelven su Dios. Somos idólatras, hermanos, en cuarto punto, si confiamos en el cumplimiento de nuestros deberes, en el cumplimiento de nuestros deberes. Yo me porto bien, tengo bien mis obras, yo soy un buen trabajador, entonces ya estoy bien, ese es mi Dios. Isaías va a confrontar esta idea diciendo que tus obras son como trapo de inmundicia. Hermanos,
si ponemos nuestro comportamiento, nuestras obras como nuestro Dios, y si alguien nos llama la atención, ay, nos sentimos devastados, hermanos, estamos poniendo la moral o lo que hacemos como nuestro Dios. Somos idólatras en quinto punto, hermano, si amamos más nuestros estómagos que a Dios. Hay un pez, hermanos, en el océano que comparte su estómago con su corazón. Y así viven muchos hombres, donde ponen su comida, la glotonería, como su Dios. Filipenses dice que su vientre se convierte como su Dios en Filipenses 3:19. Y hasta critican los platos de lo que prepara en su casa, si comió otra comida más rica en otro lado. Sexto punto, hermanos, nos convertimos en idólatras si amamos más a un hijo o a un nieto más que a Dios. Lo convertimos en un ídolo. Piensas más en sus hijos y no se deleitan con Dios como con sus nietos o hijos. Lamentan más la pérdida de su primogénito que la pérdida de su primer amor. Eso escribe un puritano, hermanos. O cuánto nos falta, hay veces nos entregamos tanto que hasta no queremos disciplinar a nuestros hijos porque son nuestros ídolos. Son nuestras nuevas vacas sagradas. Oh, tú habla de todos mal, lo que quieras, pero nunca le digas a un padre, oye, ¿por qué no lo disciplinas? ¡Ah! Va a ser como un león y te va a comer. Hay aquella profesora que dice, oye, papá, ¿por qué no disciplinas más a tu hijo? ¿Qué? Tú eres el culpable, tú eres el mal profesor, tú haces y un montón de cosas. Ahora hemos convertido a nuestros hijos como nuestras vacas sagradas, en vez de disciplinarlos en el temor y en el amor de Dios. Séptimo punto, nos volvemos idólatras cuando amamos más las riquezas que a Dios. Y muchos que viven una vida escasa dirán, esto es para los millonarios, para los ricos. Pero no, hermanos, yo conozco pobres que son igual que aman más sus riquezas que un rico. Y sí, obviamente, también hay ricos que aman más sus riquezas, pero también puede ser pobres que aman más sus riquezas. Yo he visto familias enteras peleándose, deshaciéndose, familias biológicas enteras que se deshacen por 10 metros cuadrados de terreno. Esto me pertenece, no, esto me pertenece, y entran en juicios. He visto familias enteras cómo se destruyen por un terreno de 10 metros cuadrados. Hermanos, todos nosotros hemos nacido sin poder cumplir este mandamiento. Nosotros hemos fabricado nuestros propios dioses y los hemos adorado. Y hemos dejado de adorar al Rey de Reyes. Cuando el hombre deja de adorar a Dios, el problema no es que deja de adorar, sino que llega a adorar otra cualquier cosa. Hermanos, hay veces criticamos a nuestros antiguos y decimos, ellos adoraban al sol, a la luna, qué tontos, ¿no? O a otros, qué respetable. Pero lo que ha pasado, simplemente hemos creado otros dioses sofisticados. Dinero, poder, fama. Los hemos reemplazado simplemente. Hermanos, hemos fallado en este mandamiento y principal mandamiento. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cuál es mi verdadero propósito? ¿Qué hago en este lugar? ¿Qué hago en esta tierra? ¿Alguna vez tú te has sentido que estás dando vueltas en tu vida sin rumbo? Estás estudiando algo que tal vez y dices, oye, pero esto realmente no me gusta, y de pronto estás en otra cosa y en otra y dices, oye, ¿cuál es mi rumbo? Hermano, todo eso nació desde la caída, cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Todos nosotros nacemos sin rumbo. Por eso tiene que venir Cristo, para enseñarnos la verdadera forma cómo se adora a Dios. Escuchaba esto de un predicador que decía, pensemos en ese criminal, y con esto termino, hermanos, pensemos en este criminal que está al lado de Jesús. Y tiene que ir al cielo, ¿no? Y ahí en el cielo hay un ángel. Él hacía esta alegoría y decía, y este criminal se presenta al cielo y el ángel lo mira y le dice, ¿qué haces tú aquí? Y él dice, no sé. Hermano, si tienes que morir ahora, ¿te irías al cielo o al infierno? Si la respuesta es en primera persona, te vas directo al infierno.
¿Qué quiero decir con esto? Si tu respuesta es que yo creí en Jesús, es que yo me porté bien, es que yo traté de hacer esto, es que yo yo tuve fe, es que yo, te vas al infierno. La respuesta debe ser en tercera persona. Él, él, él. Entonces pensemos de nuevo en este criminal que está en la cruz y tiene que ir al cielo, y el ángel ahí en la puerta del cielo le dice, ¿tú qué haces aquí? Y ese criminal que estuvo en el cielo nunca tuvo la oportunidad de ir a una iglesia, nunca tuvo la oportunidad de escuchar una prédica, nunca tuvo la oportunidad de bautizarse, nunca tuvo la oportunidad de arrodillarse delante de Jesús. Estaba en una cruz, y este criminal, este pecador decía, yo me imagino que él está delante en la puerta y dice, no sé qué hago aquí, no sé. Y tal vez este ángel lo mira y dice, espera un momento, voy a llamar a mi supervisor. Y el supervisor viene y le dice, oye, tú sabes la doctrina de la adopción, de la fe, de la santificación. Y este criminal está ahí diciendo, no, solo sé que el que estuvo al lado de mi cruz me dijo que podía entrar. Y él pudo entrar al cielo. Hermano, no se trata de lo que tú hagas, no se trata de lo que tú tengas que hacer, se trata todo de lo que Él hizo. Él nos enseñó a adorar y Él nos va a capacitar para adorar. Pero para lograr esto tienes que tener un conocimiento de Cristo, algo, y este pequeño amor hacia Él, esta pequeña confianza que tienes hacia Cristo va a ir creciendo. Pero yo te ruego, mi esperanza es que tú te postres delante de Cristo, que tú corras a Cristo y digas, Señor, he vivido una vida idólatra. He estado teniendo vacas sagradas, he estado idolatrando más a las personas, he estado idolatrando más a mi familia, o a un terreno, o a mis posesiones, o a mis ahorros, o a la política, o a un líder político, lo que fuera. Señor, perdóname, porque no he mostrado mi confianza en ti. Hermanos, la única forma de ir al cielo y de disfrutar del reino de Cristo en su plenitud es que todo se trata de Cristo, nada de nosotros. Y Cristo vino para reconciliar la verdadera adoración. Nuestro verdadero propósito está, si tú te sientes que no sabes cuál es tu camino, Cristo vino a darte el verdadero propósito por qué fuiste creado, para adorarlo, solo a Él.